Escuché una historia y me conmovió. Incluso la llegué a comparar con Cuba. Una señora dio a luz un niño hermoso y bello. Un niño lleno aparentemente de salud. Y el niño nació sin riñones. La posibilidad de vivir era muy poca. Por eso lo comparé con Cuba. La madre no quería soltar al niño del brazo porque el dolor era tan grande y sabía que lo iba a tener por muy poco tiempo. Me rompía el corazón ver eso. Me rompía el corazón ver ese. Tan pronto todo iba a terminar. Y el niño murió. Los comunistas cubanos no piden ni son capaces de arreglar la Cuba. No son capaces de superar su comunismo corrupto. Fácilmente tienen una calidad moral para cambiar a Cuba, una calidad moral muy baja. No tienen calidad moral para cambiar a Cuba. Solo tienen momentos. Y han tenido momentos heroicos que no se le puede quitar verdaderamente. Porque heroico fue lo que hicieron cuando la dictadura de Batista, que habían jóvenes con huevos, jóvenes valientes, jóvenes hombres, que no es lo que hay ahora, que lanzaban cócteles toletón, que se tiraban contra los guardias, que le metían candela a todo en Miami. Hoy en día en Cuba no hay hombres, ni hay familia, ni gente con corazón para sacar a esos dictadores del poder. Los dictadores esos que han caído bien abajo, supuestamente se halagan para acabar con el abuso, pero ellos, el promotor del abuso, del hambre y de la miseria es el castrismo, es el comunismo. Es el promotor de la miseria. Es el verdadero enemigo del pueblo. La revolución, la llamada revolución cubana es el enemigo del pueblo. Parece que todo funciona. Pero el egoísmo, el desespero del poder, el egoísmo, el eco, la ambición de tener más millones y dinero cada día más y más y más y más, y enriquecer su familia y sacar a su familia de la miseria, empobreciendo al pueblo de Cuba, parece que es el único objetivo que ellos persiguen. El poder de la corrupción, la injusticia que tiene Díaz-Canel, que tiene Raúl Castro, lastiman, duelen tanto. Como algunas personas se preguntarán, ¿por qué el cubano quiere que intervengan a Cuba? ¿Por qué el cubano quiere que acaben con Cuba? ¿Por qué el cubano se levanta contra la revolución o contra el gobierno de Cuba? Por el abuso, el dolor que lleva dentro un cubano de tanto daño. Si usted comparara ahora mismo y buscara a un niño, tenía la boca destruida, la muela destruida, para aliviar un dolor con remedio casero porque no existe nada. Que no es culpa del bloqueo, que no es culpa del capitalismo, es culpa del propio gobierno cubano, que es incapaz e inmoral. No tienen capacidad suficiente para mantener al pueblo mientras se reúnen en una mesa redonda y se reúnen en el Parlamento para discutir lo que discuten desde que 1 de enero de 1959. Sabiendo y teniendo en cuenta que Fidel Castro fue un criminal, un asesino. Parece que ahí no hay forma de cambiar. Los comunistas están enfermos. Los comunistas están enfermos. Están enfermos los comunistas. No hay calidad moral. Son daños colaterales, uno detrás de otro. El gobierno cubano está en una guerra con el pueblo. El gobierno cubano está en una guerra con el pueblo contra ti, cubano. El propio gobierno está en una guerra contigo. Una guerra de hambre, de miseria, de persecución. Una guerra impuesta por la corrupción del poder, por estar en el poder.
No puedes manifestarte, no puedes hablar de hambre, no puedes hablar de comida. Tienes que aceptar la miseria, lo poco que te den. Lo poquito que te den tienes que aceptarlo. Te dejan morir de hambre. No hay cómo tú comparar. No hay cómo comparar lo que está pasando el cubano hoy en día. Que son daños del castrismo. Que son daños del comunismo. Los mansos sacarán del poder. Los mansos sacarán del poder. Y rechazarán todo el odio que tiene el castrismo y que tiene el gobierno de Cuba contra el pueblo. Esa guerra que ha hecho, todos los mansos lo van a sacar de ese poder. Y verá cómo la vida cambiará el día que cambie el comunismo de Cuba con abundancia. La libertad, el día de la justicia. ¿Por qué Canel sí? ¿Por qué los hijos de Canel sí? ¿Por qué los hijos de Raúl sí? ¿Por qué los hijos de Fidel Castro sí? ¿Por qué los hijos de Barrero, de la gente que están arriba sí? ¿Y por qué nosotros como pueblo no? ¿Por qué no tenemos ese derecho como pueblo nosotros? De tener lo mismo que tienen ellos, de comer lo mismo que tienen ellos, o casi igual como en cualquier parte del mundo, que el pueblo puede comer lo mismo que come el presidente y lo que come cualquier persona del mundo. Hay que levantar al cubano y reflexionar. Ahí mismo cerquita de Cuba, a un paso de Cuba, dividido por pequeños kilómetros, tenemos la República Dominicana, con la misma cantidad de población de Cuba. Bueno, con la misma no, con más, porque de Cuba se ha ido casi toda la población, los jóvenes, y siguen yéndose en abundancia, en montones. Prefieren hasta morir en el estrecho de la Florida, en una travesía, que aguantar su propio gobierno. Un gobierno dañino, ambicioso, lleno de odio, con una guerra declarada con su propio pueblo. Entonces, República Dominicana tiene 11 millones de habitantes. Produce el arroz que se come en toda República Dominicana y exporta con una extensión de tierra menos que la de Cuba. Produce todos los granos que se cosechan y se comen en el país. Produce toda la carne que se consume en República Dominicana. E independientemente de eso, tiene un turismo 10 veces mayor que el de Cuba. Todo porque hay libertad. Las cosas no pueden estar en manos del gobierno como Fidel Castro se hizo millonario, multimillonario, saqueando al pueblo, matando al pueblo, llevando a lo mínimo a su pueblo, enriqueciéndose cada día más y haciéndole crear un odio antiimperialista infundado con una mentira para restablecer y hacer su riqueza cada día más. Entonces ahí mismo tenemos a República Dominicana. Los peces que se comen en República Dominicana no son de exportación, son los peces que se pescan en el propio mar, pegado a Cuba. Y el gobierno de Cuba viene a decirte, a ti cubano, que no hay peces en el mar para abastecer a su pueblo. Mentira tras mentira. Y repito, ¿por qué los hijos de los dirigentes de arriba sí y por qué el pueblo no? ¿Por qué mis hijos no? Da lástima y sentimiento que usted pueda ver los niños de Cuba como en las situaciones que están. Peor que los niños del tercer mundo. Pero bueno, no es de asombrarse, porque el propio dictador asesino Fidel Castro en una ocasión le dijo al pueblo de Guantánamo, Guantánamo es el tercer mundo del tercer mundo. No es de asombrarse. Y nada más que le interesa el poder a todo. Y esto es una reflexión. Escúchalo y compártelo. Espero que le llegue a todo el mundo.